Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a hacer un poquito de electrodinámica. Va a haber una parte 1, va a haber una parte 2. Pero espero que no te rayes ya con lo que vamos a hacer. O sea, no es tan complicado tampoco. Pero tampoco quiero hacerlo, o sea que pasito a pasito, porque tampoco es gran cosa, ¿ya? Eso es la... Quiero empezar diciéndote eso, que no es gran cosa y que tienes que aprenderlo rápido, ¿ya? Mira, electrodinámica tiene dos partes. Una parte de fórmulas. De fórmulas. Viene si viene. ¿Cuáles son las fórmulas? Vamos a poner. Mira. Mira. Ya. Previo. Lo que tú ya sabes. Lo que has hecho ayer. Lo que has hecho ayer. Mira. Esa línea se llama superficie equipotencial. Ayer la viste. Pero no me acuerdo bien. Tienes que repasar. Ahí está todo en el video. Potencial es a 30 voltios. Una línea, una superficie equipotencial. $100 voltios. 30 voltios, 100 voltios. 30 voltios, 100 voltios. ¿Sí? Tú sabes que las superficies equipotenciales son perpendiculares a la línea de fuerza o línea de campo. Y sabes que la línea de fuerza o línea de campo van de mayor a menor potencial. Todo eso lo hemos indicado ayer. La línea de fuerza van de mayor a menor. De mayor a menor. De mayor a menor. De mayor a menor potencial. ¿Sí? ¿Ya? Ya. De mayor a menor va el campo. De mayor a menor. Pero tú sabes por la clase anterior a esa, tú sabes que si acá hay una carga negativa, se mueve en contra. Sobre ella aparece una fuerza que va en contra del campo. Una fuerza que va en contra del campo. Si es negativa. Y si es positiva, va a favor. Si es positiva, va a favor. Si es negativa, va en contra. Si es positiva, va a favor. Si es negativa, va en contra. ¿Ok? Realmente los que se mueven son los electrones. Realmente los que se mueven son los electrones. Los protones no se mueven porque los protones están dentro del núcleo. Por eso no se mueven. Los protones están dentro del núcleo. No se mueven. Entonces, esa es una corriente real.
Porque realmente lo que se mueven son los electrones. ¿Entiendes? Realmente se mueven los electrones. Realmente se mueven los electrones. ¿Ya? ¿Ya? Realmente lo que se mueven son los electrones. Realmente lo que se mueven son los electrones. Eso acá va a ser cuando te pidan corriente convencional. Eso ya ha sido pregunta de admisión. Eso ahí. No te voy a pedir que tú memorices eso, porque no se puede, ojo, no se puede. Tú no puedes memorizar que la corriente real va de menor a mayor potencial y la corriente convencional va de mayor a menor potencial. No se puede. De repente tú habrás dicho, sí, pero ahorita, ¿cómo lo has dicho así de memoria? Porque lo acabo de hacer. Pero si pasa un día o dos, ya te vas a olvidar. Te lo juro. Porque no se puede memorizar eso. ¿Ya? Entonces, lo vas a hacer tú. Lo vas a hacer. Si en el examen te viene, ¿de dónde a dónde se mueve la corriente real? Real, tú haces eso, ¿no? 40 voltios. 40 voltios. Pones 40 voltios y pones debajo, no sé, 10 voltios, o pones, ya, 10 voltios le pongo. Entonces tú lo haces, ¿ah? Tú lo haces. Va de mayor a menor. Entonces, como el campo va hacia abajo, si la carga está dentro, como la carga negativa va en contra del campo. Eso es lo que aprendimos hace 2 clases. Y ahí tú dices, ¿no? La corriente real va de menor a mayor potencial. Lo haces tú, lo haces. Ahí. Cuando te ven en el examen, lo haces. Pones un potencial, pones un mayor, menor, lo que sea. Lo que sí tienes que saber es que las líneas van de mayor a menor y que la carga, si es positiva, va a favor y si es negativa, va en contra. Y la negativa es la real. El primer punto lo pasamos. Ese fue el previo. ¿Qué es la corriente eléctrica? Corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es el movimiento de electrones, es el movimiento general de cargas eléctricas, ¿ya? Es el movimiento de electrones o es el movimiento de cargas eléctricas ya en general de un lugar a otro.
pero de forma ordenada, de un lugar a otro. No es que ordenada, sino que vaya de A hacia B. Ya se van a ir golpeando entre ellos, pero está yendo desde A hasta B. ¿Entiendes? No es que uno vaya para allá, el otro por allá, el otro por allá. No, todos una mancha de electrones de un lugar a otro. ¿Ya? Entonces, mira lo que vamos a hacer. Como ya sabes esto, mira lo que vamos a hacer. Mira lo que vamos a hacer. Cable de cobre. Cable de cobre. Cable de cobre. ¿Ya? Es un cable de cobre. ¿Ya? Es un cable de cobre. Ese cable de cobre tiene sus electrones. Tiene sus electrones. Para que estos electrones, o sea, si tú quieres generar corriente eléctrica, tienes que hacer que todos estos electrones se muevan en mancha hacia un lado. ¿Entiendes? Tienes que generar eso. Que esta mancha de electrones se mueva hacia un lado. Eso es lo que tienes que generar. Para generar que estos electrones se muevan hacia un lado, sobre ellos tiene que aparecer fuerza eléctrica. Rudy, pero la fuerza eléctrica sobre una carga aparece cuando la carga está dentro de un campo. Ah, paja. Entonces, a esas cargas las tengo que meter en un campo. A esas cargas las tengo que meter en un campo. Pero para que aparezca un campo, tiene que haber una diferencia de potencial. Entonces, traes una pila. Traes una pila. Yo creía que las pilas ya no existían, pero he estado preguntándole a la gente y me han dicho que sí existen. Así que no te estoy hablando de algo que no conozco. Yo pensé que ya no conocían eso. Hay unas cosas llamadas pilas que tienen una cosa así, 1,5 voltios, y tienen un signo más y un signo menos. Que la gente confunde con positivo y negativo. La gente la confunde con positivo y negativo. Porque no es positivo y negativo. No es positivo y negativo. No es. ¿Saben lo que es? Es mayor y menor. En serio, es mayor y menor. No es positivo y negativo. La gente lo confunde. Voy a ponerlo, ¿ya? Voy a ponerlo así. Es la pila. Menor. Mayor. Entonces, ¿qué hacemos? Un cablecito lo ponemos acá. Y otro cablecito ahí. Entonces, el potencial de A es mayor que el potencial de B. ¿En cuánto? En 1,5. El potencial de A menos el potencial de B es 1,5 voltios. O sea, si ese es 0 voltios, él es 1,5. Si él es 1,5, él es 3. Si él es 3, él es 4,5. Mayor, menor. Mayor, menor. El campo va así. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El campo va de mayor a menor. El campo. Y si las cargas están dentro, sobre ellas aparece una fuerza. En contra del campo.
De menor a mayor. Corriente real. Corriente real. Bueno, la corriente eléctrica, ¿no? Voy a ponerle corriente eléctrica porque ya sabes que es la real. Ya. Se generó la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es el movimiento de electrones de un lugar a otro. ¿Por qué se mueven? Porque están dentro de un campo. ¿Por qué hay un campo? Porque hay una diferencia potencial. ¿Qué se necesita para que haya una corriente eléctrica? Una diferencia de potencial. Esa es la corriente eléctrica. Ahora vamos a ver los elementos de la corriente eléctrica. Porque te dije, si es corriente eléctrica, es el movimiento de electrones. Entonces tú necesitas electrones. Necesitas electrones. ¿Ya? Necesitas electrones que se muevan. ¿Ya? Necesitas electrones que se muevan. Necesitas electrones. ¿Dónde encuentran los electrones? En un cable de cobre. Ahora, te voy a preguntar algo. Te voy a preguntar algo. No es que lo sepas, ¿ah? Ojo, no es que lo sepas. No es que yo intento, no es que te estoy obligando a que sepas eso, sino por sentido común. Imagina un cable de cobre. Ahora imagina un cable de aluminio. O sea, el cable que tú tienes, los cables que tú conoces, de aluminio. Ahora imagina los cables que tú tienes. ¿Ya? Porque ese es un cable de cobre. Ese es un cable de cobre. ¿Ya? Es un cable de cobre. Oye. Ya, es un cable de cobre. Pero imagina un cable de aluminio y ahora imagina un cable de oro. De oro, de oro. ¿Ya? Tú, por sentido común, ¿cuál crees que... ¿Dónde crees que la corriente se mueve más rápido? ¿En el cable de cobre o en el cable de oro? Gustavo, Giancarlos, Camila dicen que el de oro. Rina también. Aldair dice cobre. Nicole dice cobre. ¿Por qué sería en el oro más rápido? ¿Por qué sería mejor en el oro? Los que han dicho oro, ¿por qué sería mejor en el oro? ¿Por qué? A ver. O sea, ya, pero mejor conductor es el oro. Jennifer, ¿por qué? Jennifer, ¿por qué? Celeste dice por su pureza. Ahí está. Eso es, por su pureza. Sarmiento lo dijo. Bien, bien, Jennifer. De eso se trata, que tú escuches a Víctor y que te acuerdes las cosas que dice Víctor. ¿Ya? Está bien. Si Víctor ha dicho que mejor conductor es el oro que el cobre, es cierto. ¿Ya? ¿Y por qué? Celeste lo ha dicho, por su pureza. Por su pureza. La plata es mejor conductor que el cobre. La plata es mejor conductor que el cobre. El oro es mejor que conductor que la plata.
¿Por qué? Por su pureza. Por su pureza. Entonces, inicialmente hacen cables de cobre. ¿Por qué no hacen cables de plata y de oro? Porque si, imagínate si se roban los cables de cobre y imagínate los cables de plata y de oro, pues ya no habría cables en toda la ciudad. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer esto. Resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica. ¿Por qué resistencia eléctrica? ¿Por qué resistencia? Resistencia, se resiste. Se resiste. Es la oposición que se presenta al paso de la corriente eléctrica. Es la oposición que se presenta al paso de la corriente eléctrica. Ahora nosotros, ahora vamos a hacer un ejemplo muy feo, ¿ya? Pero es para que me entiendan. Voy a hacer un ejemplo muy feo, ¿ya? Muy feo, muy feo. ¿Ya? Voy a hacer... Me disculpa, ya. Voy a hacer un ejemplo muy feo. Muy feo. ¿Ya? Este es un electrón. Otro electrón. Otro electrón. Otro electrón. Otro electrón. Un electrón. La corriente eléctrica pasa por el conductor. La corriente eléctrica son un montón de carros. Es el tránsito vehicular, ¿ok? El tránsito vehicular. El tránsito, ¿ok? El tránsito. Están transitando de un lugar a otro. El ancho de la pista es esto, el área. El área. Ese es el ancho de la pista, el área. El área. Y esa es la longitud. La longitud. ¿Sí? Ya es la longitud. El paso de la corriente eléctrica no es sencillo. No es sencillo. Porque, por ejemplo, es distinto una pista ancha, no sé, como la Javier Prado, una pista ancha como la Javier Prado, o una pista muy angosta, como la vez pasada pasé, no sé si seguirá así, pero hace 3 meses pasé por Ciudad de Dios, San Juan de Miraflores. Parecía Bagdad. Parecía una guerra ahí, parecía que había una guerra. La pista era muy angosta, muy chiquita, así delgadita. Y encima había huecos acá. Un hueco, un montón de arena acá, otro hueco por acá, otro hueco por acá, otro hueco por acá, otro hueco por acá. O sea, parecía el Medio Oriente, te lo juro. Parecía que había una guerra ahí. Ya entonces, escucha, ¿dónde habrá mayor resistencia? A ver si me has entendido. ¿Dónde hay mayor resistencia? ¿Dónde hay mayor resistencia?
acaba mi ejemplo feo, feo, feo. Yo me siento culpable por poner ese ejemplo. ¿Dónde hay mayor resistencia? En la pista de San Juan de Miraflores, ahí en la pista de San Juan de Miraflores, o en una pista de Jaime Prado para la parte de San Isidro. No sé, dime todo. Ahí está, claro. La próxima vez pongo el de la Molina, ahí, Javier Prado, pero para el lado de la Molina, ahí sí también está fregada la cosa. Oh, Noelia dice nunca fui, ya Noelia, cámbialo a Los Olivos, pues lo mismo. No sea viva. John dice Pamplona, ya no me quiero imaginar ya. Yo no me quiero imaginar. Ya está. Alejandro dice no me hagas roche, dice. Ya bueno. La pizza de mi barrio, dice Harold. Ya, qué bueno que has entendido. Entonces, a mayor impurezas, y a eso es lo que hablaba Víctor. Víctor hablaba de impurezas. El oro tiene menos impurezas que el cobre. Por eso es que la corriente pasa libremente, hay menos resistencia. A eso se refería Víctor. Menos impurezas. Acá en física se toman en cuenta las impurezas y la longitud. ¿Por qué es distinto que tú vayas en tu bus y que tengas que pasar 2 cuadras de congestión total a que tengas que pasar 20 cuadras de congestión total? ¿Dónde va a haber mayor resistencia? En las 20 cuadras. O sea, va a haber mayor resistencia si la longitud es más grande. Y como te digo, si la pista es ancha, si el área es grande, tú pasas libremente. Pero si el área es, si el área es pequeña y encima tienen que pasar 10 carros por donde pasan físicamente 2 y encima se meten 15 motos, obviamente que va a ser difícil, pues, ¿no? Entonces, tú dices, la resistencia eléctrica, el R, es directamente proporcional a la longitud. A mayor longitud, mayor resistencia, porque vas a tener que sufrir más. ¿Entiendes? Ah, pero es inversamente proporcional al área. Es inversamente proporcional al área. Si el área es chiquita, hay mayor resistencia. Si el área es grande, es menor resistencia. Si tú quieres formar una ecuación, lo haces así. Directamente proporcional a la longitud, inversamente proporcional al área. Y lo multiplicas por una constante, tú sabes eso, Rommel te ha enseñado, Hull también. Lo multiplicas por una constante, pero esa constante se llama resistividad. Se llama resistividad. 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 Resistividad eléctrica. ¿En qué unidades está? Ohmio por metro. Es propia de cada material. Bien. ¿Qué significa? Que la resistividad de la plata ya se conoce. No es necesario que tú lo conozcas de memoria. Se conoce y no va a cambiar. La resistividad del oro se conoce y no va a cambiar. La resistividad del cobre se conoce y no va a cambiar. Es propia de cada material. ¿Sí? Cada material tiene su resistividad. Mejor lo pongo así. Cada material tiene su resistividad.
cada material tiene su resistividad. Ohmio por metro, porque eso es en metros, ohmio por metro cuadrado. Entre metro cuadrado, porque el área es en metros cuadrados, Ohmio por metro, ohmio por metro cuadrado. El metro cuadrado sale ohmio. Sale en ohmio. Voy a poner acá ya. Este símbolo es ohmio. Ohmio. Ojo, la longitud tiene que salir en metros. Acá te das cuenta. En metros. Y el área es en metros cuadrados. Desde acá tiene que quedarte claro. A ver. Una resistencia hecha de... Escucha bien lo que te voy a decir. Una resistencia hecha de cobre. Cuando yo te digo una resistencia hecha de cobre, ya te estoy diciendo que es cobre y que eso es una constante, que no va a cambiar. Es de cobre, no va a cambiar. Es una constante. ¿De qué depende una resistencia de cobre? De su longitud y su área. Si es de mayor longitud, tiene mayor resistencia. Si es mayor área, tiene menor resistencia. Es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional al área. ¿Okay? Ese es un elemento. Segundo elemento. Ya sabemos lo que es resistencia eléctrica. Intensidad de corriente eléctrica. Intensidad de corriente eléctrica. Intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica. Entonces acá mira, a esta área lo llaman muchas veces área de la sección recta. Sección transversal también lo llaman. También lo llaman sección transversal. Entonces, mira, acá vienen los electrones. Ahí está. Esto de acá, chicos, esto de acá es una sección transversal. Una sección transversal. Entonces tú te vas a parar acá y vas a contar cuánta carga pasa en un determinado tiempo. ¿Cuánta carga pasa en un determinado tiempo? Y esa es la intensidad de la corriente eléctrica. Carga entre el tiempo. Intensidad de corriente, carga entre el tiempo. Intensidad de corriente, carga entre el tiempo. Carga entre el tiempo. ¿Cuánta carga pasa en un determinado tiempo? Ah, pero me olvidaba. Porque te pueden decir, pasan 20 coulombs, pasan 80 coulombs, pasan 100 coulombs, o te pueden decir, pasan 20 electrones, 30 electrones, 40 electrones, 1.000.000 de electrones. Eso también es carga. Ahí entonces, la intensidad de corriente
es carga entre el tiempo. Carga entre el tiempo. ¿Ya? ¿Ya? Carga del tiempo. M por 1,6 por 10 a la menos 19. Y ahí eso es Coulomb entre segundo. Coulomb entre segundo. Es amperio. Coulomb entre segundo es amperio. La corriente es en amperio. Amperio. A. Amperio le pones A nada más, ¿ah? Pones A. Y entonces ya tenemos nuestra corriente eléctrica y qué tan intenso es. Porque es diferente que pasen 3 autos por una avenida o pasen 30 autos, 2 buses y 20 motos. Es diferente. ¿Ya? Así mide la intensidad. La carga que pasa por una sección recta en un determinado tiempo. También que no me falta la diferencia potencial, no me falta eso, la diferencia potencial. Me falta eso, la diferencia de potencial. Oye, te hablé ayer de eso. Hablé ayer de eso. La diferencia potencial entre A y B es el potencial de A menos el potencial de B. Nada más. Nada más. Nada más, porque la diferencia potencial, ¿qué cosa es? Una diferencia potencial. ¿Es eso? La diferencia potencial, ¿qué es? Una diferencia potencial. Una diferencia potencial. ¿Sí? Resistencia, intensidad, diferencia potencial. Los tres elementos se juntan en lo que se llama la ley de Ohm. La ley de Ohm. En la ley de Ohm se relacionan estos tres. Ese cable de cobre, lo llamamos resistencia eléctrica. Porque todos los cables que transportan corriente igual presentan resistencia eléctrica. Van a presentar resistencia eléctrica. ¿Cómo denotas una resistencia eléctrica? A alguien se le ocurrió poner a la resistencia eléctrica así. A alguien se le ocurrió poner la resistencia eléctrica así. O sea que como que eso no puede ser una resistencia eléctrica porque acá los electrones pasan libremente, no hay huecos, no hay baches, no se mete en ningún carro, no hay resistencia. En cambio, ya saben, un hueco, otro, un carro, uy, un peatón, no hay semáforo, ahí está. Esa es la resistencia eléctrica. ¿Ok? Ahora, para que haya corriente, necesitas una diferencia potencial. Traes una pila. ¿Y cómo denotas una pila? La pila se denota así. Se simboliza así la pila. Así se simboliza.
¿Por qué una raya grande y una raya chiquita? Porque la raya grande es mayor y la raya chiquita es menor. ¿Te acuerdas que te dije que no era positivo y negativo? No, 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 no. Es mayor y menor. Es mayor, menor. Mayor y menor. Y cuando hay una diferencia potencial se genera un campo. Sobre las cargas aparecen fuerzas y las cargas se empiezan a mover. Eso es lo que nosotros llamamos corriente eléctrica. Y acá hay que tener mucho cuidado. Esa corriente, la corriente en un circuito, ya es una corriente convencional. Claro, porque si te das cuenta, la corriente convencional es la que va, la corriente convencional va de mayor a menor potencial, de mayor a menor potencial, de mayor a menor potencial la corriente convencional. Rudy, ¿por qué? Convencional. Se reunieron todos los físicos del planeta, ¿ya? Y decidieron, ¿saben qué? La corriente nos conviene para nuestros cálculos matemáticos. Nos conviene que vaya de mayor a menor. Pero es mentira, ya, pero nos conviene para nuestros cálculos que vaya de mayor a menor, para una cuestión matemática. Pero siempre que veas un circuito, ahí la corriente va de mayor a menor. O sea, estamos hablando de una corriente convencional. ¿Okay? Tu primera fórmula, bueno, aquí hay otra. 1, 2, 3. Y acá se cumple eso. Cumple eso. O sea, ¿cómo se ve eso? Si es de 2 ohmios y ese es 10 voltios, eso es 5 amperios. 5 amperios. 5 por 2, 10. Oye, y si aumenta a 15 o a 16 voltios, ¿cuánto es la corriente? 8 amperios. 8 por 2, 16. 8 por 2, 16. Aumenta a 8. Oye, y si la diferencia potencial aumenta a 20, 10. Y se aumenta a 30, 15. Ahí está. Bien. Es bastante fácil, multiplica así por R y ya tiene la diferencia potencial. Ahora, todos los conductores eléctricos se calientan. ¿Por qué? Porque los electrones van chocando con las impurezas y van generando calor. O van chocando entre ellos y van generando calor. O sea, chocan entre ellos o chocan con las impurezas y van generando calor. Entonces, toda resistencia eléctrica disipa calor. Disipa calor. Vera. Energía. Fórmula de energía. Energía. La intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia por el tiempo. O la diferencia potencial al cuadrado entre la resistencia por el tiempo. O la diferencia potencial por la corriente por el tiempo. ¿En qué unidades me sale? Me sale en joules. En caso esto, me sale en joules.
Sale en joules. Esa es la energía que disipa en determinado tiempo. La energía que disipa en determinado tiempo. Pero tú sabes que la potencia es energía entre el tiempo. ¿Ves? Lo divides entre el tiempo y ya tienes la potencia. ¿Ya? Potencia. I cuadrado por R, V cuadrado entre R y V por I. Ya sin el tiempo. ¿Y en qué está? En watts. Esa es la teoría. Wow, wow. Esa es la teoría, gente. Vamos a tomarle una fotito, ¿ya? Chicos, creo que está normal, ¿no? ¿O te parece complicado? Creo que está tranqui, ¿no? ¿O lo ves difícil? ¿Qué significa eso? Ah, procesándose. No. Escucha, Francesca. Esto es, acá con esto yo no puedo hacer nada. Porque son fórmulas. Chicos, a ver. Te voy a decir algo ahorita, ¿ya? Esto sí viene del examen. Y es mucho más importante que los circuitos. Los circuitos son recontra fáciles. Porque solamente hay uno. Lo más importante es esto, que siempre viene, la gente no le toma importancia, siempre viene. Pero la gente está, hay un montón de fórmulas, mira, resistencia, resistividad por longitud de área. La intensidad de corriente carga entre el tiempo. O el número de electrones por 1,6 por 10 menos 9 entre el tiempo. Diferencia potencial. La diferencia potencial de la corriente por la resistencia. Y eso sigue siendo fórmula. ¿Cuánta energía disipa? Porque eso se calienta. Esto se calienta. Disipa energía. ¿Cuánto energía? La intensidad que está pasando por la resistencia y por el tiempo. El tiempo que tú tomes, ¿no? O la diferencia potencial cuadrada entre la resistencia por el tiempo, o la diferencia potencial por la corriente y por el tiempo. Y sale en joules. O y si quieren potencia, a eso lo divides entre el tiempo. Y se acabó. ¿Ya? Entonces, solo es cuestión de memorizar eso. Eso es como nunca, como nunca, te digo, esto viene y estas formulitas vienen. Pero ya déjate de tonterías, ¿ah? Déjate de tonterías de, no me voy a acordar las fórmulas. Y yo, profesor, digo, kit, di kit. ¿Qué es kit? Kit es esto, kit. Bir. Es bir. Yo no sé cómo haces, pero te acuerdas las fórmulas, ¿ok? Por favor. ¿Ya? O sea, no te voy a poner ahí, no te voy a poner, así me lo aprendo, te voy a poner una canción, te voy a poner nombrecitos raros para que te acuerdes. Eso se llama subestimar al alumno. No creo que ustedes sean tan bestias de no poder recordar esa fórmula, pues. Ya no te pases. Por favor, ¿qué estamos hablando? Después de haber hecho mi catarsis,
Vamos a empezar a resolver los problemas. ¿Ya? Mira. Ya le tomé la foto, ¿ah? Ya le tomé la foto. Mira, esto está fácil. La 1. La 1. La 1. La 1. Un conductor metálico de 1 kilómetro. Yo no quiero 1 kilómetro, porque tiene que estar en metros. Un conductor metálico de 1 kilómetro. No. 1000 metros. Un conductor metálico de 1 kilómetro. No, de 1000 metros. De una sección transversal. Y una sección transversal. El área de... ¿Cuántos ceros hay? 0,0002. 0002. 4 espacios. 2 por 10 a la menos 4. 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. 2 entre 10.000. ¿Ven? Su resistividad es de 6 por 10 a la menos 6 ohmios por metro. Ahí es la resistencia para dicha longitud. Oye, Rudy, ¿así viene? Sí, sí, así viene. Y la gente de Monse no lo hace por no aprender la maldita fórmula. Resistividad por longitud entre áreas. 6 por 10 a la menos 6. Ya está en ohmio por metro. 2 por 10 a la menos... Ah, no. 1000. Y el área. 2 por 10 a la menos 4. ¿6 entre 2? 3. 10 a la menos 2. Se va 30. 30 ohmios. 30 ohmios. ¿Okay? 30 ohmios. Casa. Así nomás. Así nomás. 2. Por un conductor circula una intensidad de corriente de 5 amperios. Intensidad de corriente de 5 amperios. Determina la carga eléctrica en coulombs que atraviesa la carga eléctrica en coulombs.
que atraviesa la sección del conductor cada 4 segundos. Ah, ya, pero yo ya sé la fórmula. La intensidad corriente es la carga entre el tiempo. ¿Qué carga? Ah, eso es lo que me pide. La intensidad, 5. La carga entre el tiempo, 4. ¿Cuánto sale la carga? 20. ¿20 qué? 20 coulombs. Clave entonces la 2 pesos. La 3 es el mismo problema, pero te da el número de electrones. ¿Ya? Te da el número de electrones. Miren, la 3, en la misma fórmula, pues no te dan la carga, te dan el número de electrones. ¿Ya? Por un alambre el conductor circula 5 por 10 a la 20 electrones en 20 segundos. La intensidad corriente. Depende de la intensidad corriente. Ah, tú vas a decir, oye, pero. La intensidad corriente es carga entre el tiempo. Pero también es el número de electrones por 1,6 por 10 a la menos 19 entre el tiempo. ¿Cuánto vale N? 5 por 10 a la 20. 1,6 por 10 a la menos 19. 20. Uno coma seis por 5 sale 8. ¿Sabías? 1,6 por 5 sale 8. 10 a la 20 por 10 a la menos 19, 10. 8 por 10, 80. 80 entre 20, 4. 4. 4 amperios. Sí, 4 amperios. Clave casa. Cuatro. ¿Qué diferencia potencial en voltios debe existir en los terminales de un alambre de 5 ohmios? A ver. ¿Qué diferencia potencial debe existir en los terminales de un alambre de 5 ohmios? De tal manera que por él pase 720 coulombs cada minuto. Claro, el tiempo es el segundo. Ah, mira. Carga y tiempo te da intensidad de corriente. Carga y tiempo te da intensidad de corriente. Entonces la intensidad de corriente es la carga entre el tiempo. Hemos sacado que la corriente entonces es 12 amperios. La corriente es 12 amperios. Entonces, por ese conductor pasan 12 amperios. Pero te piden cuál es la diferencia potencial. $60 voltios. Clave entonces la 4. Dedo. 5.
La corriente en un circuito sencillo, una fuente y una resistencia. Un circuito sencillo es una fuente y una resistencia. Una resistencia y una fuente. ¿Sí? La corriente en un circuito sencillo es de 10 amperios. Ahí entonces, ahí está. ¿Sí? Cuando se reemplaza la resistencia original por una resistencia de 6 ohmios, ahí ponle 6 ohmios. Reemplazamos esto y ponemos una de 6 ohmios. De 6 ohmios. La corriente se reduce a 4 amperios. B es igual a I por R. I por R. Entonces, igualamos. Igualamos. 10R con 4 por 6. 10R con 4 por 6. ¿24 entre 10? 2,4. 24 entre 10, 2,4. Enano. 5 enanos. ¿Ya? 6. 5 enanos. 6. 6, 6, 6, 6. 5 enanos. 6. Ah, pero lo malo es que la 6. Chispas. Resistencias en serie en paralelo. A ver. Esa es la primera parte. Por favor. Por favor. Acuérdate de las fórmulas. Todavía faltan los problemas de energía que no hemos puesto. Ya lo vamos a poner. De energía. No lo he puesto, ¿no? Voy a buscar ya. De una vez voy a buscar. Ok. Si de una vez lo voy a hacer ya, lo voy a hacer de una vez. De una vez, de una vez. Fíjate la 18, la 18. De una vez, de una vez. La 18. Una corriente de 5 amperios. Una corriente de 5 amperios pasa por una plancha eléctrica de 20 ohmios. La energía calorífica en calorías. La energía en calorías. La energía en calorías. Claro, lo que pasa es que tú cuando aplicas la fórmula, te sale en joules. ¿Cómo lo pasas a calorías? Lo multiplicas por 0,24. Lo multiplicas por 0,24. La energía calorífica en calorías que se genera en 30 segundos de uso de la plancha. En 30 segundos. Vas a usar la plancha por 30 segundos. Ya, vas a usar la plancha por 30 segundos. Ya, pues entonces te fijas qué fórmula
vas a usar? ¿Qué fórmula? ¿Qué fórmula usas? A ver, la energía, ya sé qué fórmula voy a usar. Porque son tres, ¿no? Son de tres tipos. La primera, porque era IR cuadrado por R por T, y sale en joules. Ten cuidado, sale en joules. 5, 20, 30. En vez de poner joules, pongo 0,24 calorías. Un joule es 0,24 calorías. Ya está. Uy, ahora, no sé. No me digan. 25 por 2, 50. Por 3, 150. Por 24. 5 por 4, 20. Llevo 2. 12. 24. 3.600. 3.600 calorías. Clave entonces, 3.600 calorías. Peso. Peso. O sea, esa resistencia disipa en 30 segundos, disipa esa plancha. Es una plancha. Esa plancha disipa tanta energía en calorías. 19. La resistencia de una estufa de 12 ohmios. Y sus terminales están conectados a una diferencia potencial de 40. ¿Cuánto tiempo tardará? ¿Cuánto tiempo tardará para hervir? Uy, me voy a otro tema. Porque voy a hacer hervir agua. Para hervir 2,4 litros de agua. 2,4 litros de agua es 2,4 litros de agua. Me he confundido, he dicho lo mismo. 2,4 litros de agua es 2,4 kilos de agua. Un litro de agua es un kilo de agua, ¿ya? Entonces, en vez de poner volumen, voy a poner masa. 2.400 gramos de agua. ¿Cuánto tiempo tardará para hervir 2,4 kilos de agua? O sea, 2.400 gramos de agua. Inicialmente a 20. Como tú quieres hervir agua tiene que llegar a 100. Así que el cambio de temperatura tiene que ser 80. Y obviamente el calor específico vale 1. Entonces tú vas a decir algo muy simple. Rui, para que el agua hierva, necesita calorías. ¿Quién le da esas calorías? Esta resistencia va a disipar energía en joules. Pongo en 0,24 y sale calorías. Entonces voy a igualar esas energías. La energía se la da a él en forma de calor para que caliente el agua. La energía. Pero no tengo la corriente. Uso la otra fórmula. El cuadrado de la diferencia potencial, entre la resistencia por el tiempo. El cuadrado de la diferencia potencial, por la resistencia, entre la resistencia por el tiempo. En joules.
Calor específico, masa y cambio de temperatura. Calorías. 40 al cuadrado. Resistencia, 12. $0,24. No, pero ya se cancelan las calorías. 1. La masa va a 1400. Y 80. Ya, pero échatela a buscar. Son 1400. 80. 100. 5. 60 con 2 ceros, 6000. 6000. Está bien, Nando. Ya. Voy a tomar la foto. De verdad, mira la importancia que es saber las fórmulas. Y de verdad, de nuevo te repito, yo no creo que seas tan bestia no poder acordarte de esas fórmulas. ¿Ya? ¿Te acuerdas de más cosas? ¿Cómo no te vas a acordar de esas fórmulas? ¿Ya? Te voy a tomar una foto. No me hagas renegar. No me hagas renegar. No, me gusta la palabra bestias. Suena bonito, pero suena bonito. Suena con cariño, sí, bien chévere. Me acuerdo, me acuerdo otro profe, dice. Cariño, dice, así es mi cariño. Ya ver. Claro, pues, así. Claro, claro, Nicole, diferencia potencial es eso. No, yo no reniego, Luis. Y menos con usted, que es una persona muy inteligente. Ya ver. Dice, no, y le dice que entonces conmigo sí. No, 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 no. Ya, sigamos. Chicos, ¿hasta acá hay alguna duda? Solamente es aplicación directa de fórmulas, ¿está bien? Y las fórmulas vienen, así que hay que acordarse de las fórmulas. Ahora vamos a hacer resistencias en serie y en paralelo. Serie y paralelo.
Mira. Resistencias en serie son dos resistencias o más que por ellas circula la misma corriente. Resistencias en serie. Resistencias en serie. Resistencias en serie. Por ellas circula la misma diferencia. No, por ellas circula la misma corriente. Por ellas, circula la misma corriente. Por ella circula la misma corriente. Por ella circula la misma corriente. Entonces, resistencia 1, resistencia 2. Esa es la resistencia equivalente. ¿Cómo que por ello circula la misma corriente? Claro, porque ya sabemos lo que es la corriente. Son un montón de electrones que están haciendo una maratón. Están corriendo. Con su mascarilla. Pues, un montón de electrones están corriendo así. Un montón de electrones están pasando bien chévere por surco. Y llegan, no, mejor, por Calle Prado. Llegan a la Molina, al óvalo. Y ahí, pues, ahí está la resistencia. No pueden pasar los malditos. ¿Entiendes? Hay mucha resistencia. Pero igual, siguen, tienen que pasar. ¿Entiendes? No hay escape. No hay escape porque eso de, cuando vayas a la agraria, en la Molina, ahí, por la Universidad de Lima, esa es una trampa. No hay escape, caballero, te la tienes que bancar. Entonces, pasas así y sigues pasando. No hay escape. Entonces, por ella circula la misma corriente. Si por acá pasan 10 amperios, por acá pasan 10 amperios. Y por acá, entonces, 10 amperios. ¿Qué son dos resistencias de serie? Cuando por ellas circula la misma corriente. Entonces, esta dos la puedes reemplazar por una sola. Y esa es la suma. Bastante fácil. 3 ohmios, 2 ohmios, 5 ohmios. 4 ohmios, 6 ohmios, 10 ohmios. 8 ohmios, 12 ohmios, 20 ohmios. R1 más R2. Resistencias en paralelo. En paralelo. En paralelo. En paralelo. Tienen la misma diferencia potencial. Tienen la misma diferencia potencial. Mira. Ahí está. Ahí está. Sí. Dos resistencias están para... Ay, me olvidé de poner. Es que tengo que ponerlo, tengo que ponerlo. Tienen la misma diferencia potencial.
tienen la misma diferencia potencial. Tienen la misma diferencia potencial. R1, R2. Ahí está. 10 voltios. 10 voltios. 10 voltios. Ya no hay 10 voltios. Es otro. El mismo cable, la misma tensión. El mismo cable, la misma tensión. El mismo potencial. El mismo voltaje. Por eso a veces hablan de caída de tensión. Caída de tensión. Porque lo confunden con... Caída de tensión lo confunden con potencial. ¿Ya? El mismo cable, el mismo potencial. Este es otro cable. B voltios. B voltios. B voltios. A, B. A, B. Y la resistencia equivalente es R1 por R2 sobre R1 más R2. R1 por R2 sobre R1 más R2. Nada más. Si está en serie, lo sumas. Si está en paralelo, el producto sobre la suma. Pero lo importante es que recuerdes, dos resistencias están en serie si por ellas circula la misma corriente, y están en paralelo si tienen la misma diferencia potencial. ¿Ok? A ver. Mira, la 6. La 6. Piensa que los electrones son un montón y están haciendo una maratón. La corriente son un montón de electrones que están haciendo una maratón. R. 6 ohmios. 8 ohmios. 2 ohmios. 6 ohmios. AB. AB. Escucha. Salen 100 electrones a correr. ¿Eh? Salen 1000 electrones. 1000 electrones. Van a hacer la maratón. La maratón de RPP. Salen los 1000 electrones y salen de Aramburu, donde está RPP. Ahí sale. ¿Ya? Entonces salen 1000 electrones. 1000 electrones salen así, 1000. Uy, una parte de esos pasan por acá y otra parte pasa por acá. O sea, ya la corriente ya no es la misma. Por acá pasan 800 electrones, 800. De esos 800, por acá se ve una parte y por acá otra. Ya no es la misma corriente. Por acá vienen 100 electrones. Siguen 100 electrones. Mira, 100 electrones. 100 electrones. Allá. Por ellas dos circula la misma corriente. Si por ellas dos circula la misma corriente, ¿estas dos en qué están? En serie. Porque por las dos circula la misma corriente. ¿Saben qué? En serie. 6 más 2, 8. 6 más 2, 8. Entonces, vamos a colocar de nuevo este dibujito. 6, R, 8,
8. 8. 8. 8. 6. R. AB. AB. 4. Cuando veas que son iguales, ya no se hace tal por tal entre tal por tal, sino de frente. La resistencia entre la cantidad. 8 entre 2, 4. A ver, primero. Esas dos resistencias tienen ese potencial y ese potencial. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hay acá? Ese potencial es el mismo para ambos. Y ese potencial es el mismo para ambos. ¿Cuál es la diferencia potencial? C menos B. ¿Cuál es la diferencia potencial? C menos B. Tienen la misma diferencia potencial. Como tienen la misma diferencia potencial, están en paralelo. Entonces yo digo 8 por 8 sobre 8 más 8. Y eso sale 4. 64 entre 16, 4. Pero como te digo, cuando son iguales, tú lo único que haces es la resistencia entre la cantidad. 8 entre 2, 4. Sigues. Seis. R. 4. AB. Por ahí circula la misma corriente. Eso quiere decir que están en serie. 6 más 4. 10. ¿Ves? Esto te va a quedar así. Diez. Y de nuevo está en paralelo, ¿no? Porque A voltios, A voltios, B voltios, B voltios. ¿Cuál es la diferencia potencial? A menos B. ¿Cuál es la diferencia potencial? A menos B. Están con la misma diferencia potencial, están en paralelo. Según el problema, te dicen que la resistencia equivalente entre A y B es de 5. Según el problema, la resistencia equivalente entre A y B es de 5. Eso es 5. Quinta, 2. 2R es R más 10. 10. R es 10. ¿Está bien? Avión. Siete. Pues este problema es bien bonito, ¿ya? Ah, ojo. Tú practicas con ese problema N veces, ¿ya? Y ya estás con ese problema. ¿Quieres cambiar el problema o volverlo más difícil? La 7. R, 6R, 2R. A, B. En el circuito mostrado la resistencia equivalente entre los puntos A y B es A,
A, B. 3R, 6R, 2R. ¿Ya? 3R, ¿cuál es su diferencia potencial? A menos B. 6R, A menos B. 2R, A menos B. Los tres tienen la misma diferencia potencial. Están en paralelo. Los tres están en paralelo. Oye, pero tú me has enseñado solamente con dos. Ya hazlo primero con eso. 3 por 6 sobre 3 más 6. 18 entre 9. 2. ¿2 qué? 2R. Entonces, ese 2R y ese 2R. AB. 2R. ¿Cuál es la resistencia equivalente? Allá. Cuando son iguales, lo único que haces es, coges una de ellas y la divides entre la cantidad que hay. Hay 2. 2R entre 2R. 2R entre 2. ¿Cuánto es eso? R. Si no haces 2 por 2 sobre 2 más 2. 4. Entre 4, 1. O sea, R. Porque como te digo, no es necesario, ¿verdad? Ahora, pones acá así. Clave de la 7. Avión. Ya, chicos. Oye. Celeste. No, tú no fuiste, Celeste. No se aplica la suma de las inversas. ¿He dicho la suma de las inversas? Díganme, ¿he dicho la suma de las inversas? ¿En algún momento he puesto la suma de las inversas? Ya, entonces no existe. Claro, pues, si no he puesto la suma de las inversas, no existe. ¿Cómo hice el cambio de gráfico? A voltios, a voltios, a voltios, a voltios, a voltios. Así no me llega. B voltios, B voltios, B voltios, B voltios, B voltios. Así no me llega. 3R está entre A y B. 6R está entre A y B. 2R está entre A y B. Ya. Entonces, como las 3 están entre A y B, pongo una línea que sea A y una línea que sea B, y ahí pongo las 3. ¡Pam, pam, pam! Y ahí hago lo otro. Por eso estoy dejándote la 8, para que tú lo hagas. Si no te sale, lo hacemos. Con eso vamos a empezar la otra clase. ¿Ya? Chévere. Nos vemos, gente. ¿Cómo se sabe dónde pones A y B? Oye. No estamos diciendo la misma cuerda, la misma tensión. Todo esto es A. Y esto es B. A voltios, A voltios, A voltios. Todo esto es A. Todo. Ahí es la misma cuerda. ¿Esto puede ser A? No, porque es otra cuerda. B. Entonces hay una cuerda que tiene A y hay una cuerda que tiene B. Entonces, ya sabes que si él está entre A y B, él está entre A y B, y él está entre A y B, las tres están en paralelo. ¿Y cuál es el gráfico del paralelo? Eso. Te pones A y pones B. Todo esto es A. Todo eso es B. Ahí están, las tres. Mira. Está esa, está la de acá y está la de acá. Si hay 3 o 4 o 5, ¿qué haces? Coges de 2 en 2.
No use las inversas, no lo he colocado. 3 por 6 sobre 3 más 6, 2. Te queda esto con 2 y el de acá. 2 por 2 sobre 2 más 2, 1. O si no, 2R entre 2. Dale. Ya. Si no hay resistencia, es la misma cuerda. Claro, pues. ¿Qué tienen? La gente no lo ve, ya fue la gente, entonces no va a ingresar, así de simple. Nos vemos, chicos. Chao.